Buenas tardes a todos los participantes, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Paola Salamanca, soy la líder de bienestar de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Para mí es un gusto tenerlos acá. Hoy estamos en articulación con la escuela ESISA, que es nuestra escuela de salud, y empezamos nuestros martes de salud. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar acerca del ABC de las enfermedades reumáticas. Se llama Diana Fernanda Matiz Rosero, ella es fisioterapeuta de la Universidad del Rosario. Tiene más de 20 años de experiencia en atención a pacientes con enfermedades reumáticas y es magíster en gerontología de la Universidad de León. Hola Diana, para nosotros es un gusto tenerte en este espacio como invitada. Bienvenida a la UNAT, bienvenida a la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Qué bueno tenerte por acá, Diana, y te dejo el espacio. Hola, buenas tardes. No, el gusto es mío, de verdad. Me alegra mucho poderles transmitir esta información que me parece súper importante, con muchísimo gusto y bueno, pues vamos a ver cómo les puedo dar una orientación muy general, pero pues tratando de llenar algunas expectativas con este tipo de enfermedades. Tratamos de que la idea es como dar unos conceptos básicos, dar unos parámetros importantes que nos permitan tener unas bases fundamentales de lo que son las enfermedades reumáticas. Eh, como decía Paola, soy fisioterapeuta, llevo bastante tiempo trabajando con pacientes reumáticos. Entonces, pues, aunque vamos a hablar básicamente de términos generales, sí quiero enfocarme un poco al final lo que es la intervención terapéutica en este tipo de pacientes. Vamos a partir como de lo básico, de lo que es la definición de las enfermedades reumáticas, que a pesar de que no tenemos un concepto, digamos, de diccionario de lo que significa reuma como tal, a través de los años se ha determinado que este tipo de enfermedades son enfermedades degenerativas y crónicas que afectan tanto el sistema osteomuscular, en donde hablamos de los huesos, músculos, articulaciones y tendones, pero también hay un tipo de enfermedades que afectan el sistema autoinmune. Estas enfermedades se caracterizan básicamente porque generan un alto grado de discapacidad, alteran obviamente la calidad de vida de las personas que lo padecen, involucran no solamente al paciente, sino a su entorno familiar y laboral, y a nivel mundial genera un alto índice de incapacidad laboral. Esto obviamente pues a todos los estados y gobiernos les preocupa porque por los altos costos que generan las personas con este tipo de enfermedades, ya que la mayoría de las veces terminan con una incapacidad para ejercer sus labores. Hace muchos años pues se ha hablado de lo que son las enfermedades reumáticas y cuál es su causa, y desafortunadamente a pesar de tantos años no se ha definido exactamente cuál es la causa. Eso es algo que yo pienso a manera personal que los estudios se han enfocado un poco más en la intervención y en el cuidado y en la prevención de mayores daños de la enfermedad que básicamente la causa. Se habla mucho de factores genéticos, hay un alto índice de personas en donde su genética hay antecedentes con enfermedades reumáticas, pero no todos los pacientes con una enfermedad reumática diagnosticada tienen familiares, ni todos los pacientes que tienen familia la han heredado. Así que es un factor en común en algunos pacientes, pero no es determinante. Se considera que los hábitos alimenticios generan, digamos que una predisposición a que la enfermedad sea un poco más agresiva o menos. El tabaquismo también, porque desacondiciona muchas estructuras del cuerpo. Y sí hay en un común denominador que otras enfermedades infecciosas, digamos que son un desencadenante de una enfermedad reumática. Entonces, como les digo, ninguna de estas cosas es absolutamente clara, pero sí tenemos estos factores que se asocian a las distintas enfermedades reumáticas. La incidencia, normalmente hablamos de que el mayor porcentaje es entre mujeres entre 15 y 50 años, pero no descartamos que se presente con alguna frecuencia en hombres, en niños y en ancianos.
¿Cuáles son las enfermedades reumáticas? Aquí pues hay digamos, una confusión importante porque desde hace muchos años se ha considerado reumatismo como muchas enfermedades como tal. Digamos que yo traté en esta charla, no es algo que esté propiamente en los libros, pero sí como a definirla como las que alteran la parte osteomuscular como tal, que vienen asociadas con un desgaste que normalmente se presenta por edad o en personas que tienen una sobrecarga articular o una utilización exagerada de una de sus articulaciones. Es muy común en manos, rodillas, cadera y columna. En esta encontramos normalmente la artrosis. La artrosis es una enfermedad obviamente que es degenerativa con este desgaste, pero es más secundaria al deterioro de la articulación en general. Y podemos considerar ya las enfermedades reumáticas que tienen que ver con la parte autoinmune, y estas son las que presentan una alteración importante de nuestro sistema inmunológico. Afecta básicamente las partes articulares y también algunos órganos o sistemas de nuestro organismo. La característica típica de estas inflamaciones es dolor, inflamación y rigidez. Obviamente las limitaciones que esto genera. Entre ellas sí están ya lo que nosotros llamamos normalmente la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren, la espondilitis, la fibromialgia. Es importante que tengamos en cuenta acá que nosotros no, por ejemplo, cuando hablamos de artritis, hablamos básicamente de una artritis es inflamación de una articulación. La artritis reumatoide es la enfermedad autoinmune como tal, pero hay muchas clases dentro de las enfermedades reumáticas de artritis. Por ejemplo, hay artritis episódica, hay artritis séptica, hay artritis psoriática, o sea, que hacen parte de este grupo también de enfermedades, y la gente tiende mucho la tendencia a esa confusión. ¿Qué pasa? Aquí les quise poner esta imagen porque es un poquito más clara, donde vemos la diferencia entre una artrosis como tal, que es un desgaste progresivo de básicamente el cartílago articular, que ya a través del tiempo, esta es una rodilla obviamente, a través del tiempo el cartílago se destruye y empieza a dañar otras estructuras, como la parte del hueso, como la pérdida del espacio articular, ya se pierde el líquido sinovial. Pero, por ejemplo, en este lado encontramos una rodilla con artritis reumatoide, en donde hay un proceso inmunológico que básicamente lo que hace es destruir todas las estructuras que encuentra a su paso. Entonces, hay la membrana del líquido sinovial se daña, ya destruye el cartílago, destruye el hueso, no por el roce, sino porque el mismo cuerpo lo produce, y hay un deterioro ya de toda la articulación como tal. Yo a los pacientes normalmente les doy un ejemplo que a mí me parece muy didáctico, y básicamente es como el país. El país tiene quien lo proteja, quien tiene toda su estructura de defensa y de protección, que es el ejército, la fuerza aérea, la infantería marina, todo este cuerpo, la policía, todo este cuerpo está hecho para defender a los ciudadanos. Entonces, en la artritis, en nuestro cuerpo también tenemos ese sistema inmunológico que eso es lo que hace, diferentes ejércitos, diferentes grupos para defendernos de virus, bacterias, de infecciones, de todo lo que pueda presentarse. Entonces, lo que ocurre es como si le dio al ejército por matar o encerrar a cualquier persona que encuentra en la calle, por si acaso ha hecho algún daño. Entonces, eso pasa acá. Entonces, nosotros lo que se nos presenta es que el mismo cuerpo empieza a autodestruir ciertas estructuras, órganos o sistemas de una manera desordenada y sin ninguna razón o justificación. Es básicamente como un ejemplo muy así para que la gente tenga más o menos claro cómo es que funciona la enfermedad. Entre lo que involucra el tratamiento, es importante que tengamos en cuenta que el tratamiento es un tratamiento integral y debe ser individual. Pero al querer nosotros que sea un tratamiento integral, debe tener un equipo interdisciplinario con muy buena comunicación y que proteja al paciente de cualquiera de sus áreas físicas que puede estar afectada. El tratamiento incluye un uso adecuado de medicamentos, que realmente deberíamos estar en cabeza de un reumatólogo, lo cual es difícil, o sea, no es
no en todos los pacientes reumáticos llegan a un reumatólogo y él es quien debe dosificar y calcular tiempos y todo el uso de los adecuados de los medicamentos. La nutrición es absolutamente importante. Ya vamos a hablar un poquito más a fondo de cada uno de estos ítems. La parte emocional, supremamente importante. La parte de terapia ocupacional, que nos ayuda con algunos aditamentos, con la funcionalidad de los pacientes. Y obviamente la parte física, que es la que nos va a ayudar con lo que es la rehabilitación física básicamente. Entonces, en lo que son en el área del tratamiento, un ítem súper importante son los medicamentos. Los medicamentos en las enfermedades reumáticas están enfocados en dos aspectos muy importantes. Uno es básicamente el tratamiento médico para el manejo del dolor y de la, del dolor y de la inflamación, que es lo que más incapacidad genera en el paciente. En este grupo de medicamentos es donde se usan los corticoides, como por ejemplo la prednisolona, la dexametasona, la hidrocortisona, que son medicamentos con unos efectos colaterales importantes. Normalmente generan aumento de peso, generan un daño importante en lo que es la masa ósea, entonces predispone a tener osteoporosis, por ejemplo. Pero están hechos básicamente para disminuir la inflamación de una manera muy rápida. Los AINES, que también son para disminuir inflamación y dolor, como el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam, que son bastante fuertes en la parte digestiva. Y los analgésicos, como los opioides, son medicamentos muy fuertes, ya se usan en casos que pacientes no hayamos tenido respuesta y como control de la parte dolorosa, como los opioides, la codeína, la morfina, la hidrocodona, el tramadol, que aparte de los efectos colaterales sobre la parte gástrica, la carga importante que tienen todos estos medicamentos en el hígado, tienen un alto índice de predisposición a las adicciones. Ojo, lo pongo aquí súper grande porque la gente le tiene mucho miedo a estos medicamentos. Es muy importante que la dosificación sea supervisada por un reumatólogo. Y además es importante conocer en el momento en que está tomando cuáles son los efectos colaterales de los medicamentos. Porque ahí es donde vuelve y juega la parte del equipo interdisciplinario. Si nosotros tenemos un trabajo con un equipo interdisciplinario, controlamos hígado, riñón, corazón, la parte oftalmológica, todo para ver qué efectos vamos a presentar con estos medicamentos. El otro grupo de medicamentos son los que nosotros llamamos modificadores de la enfermedad, es decir, que actúan directamente sobre el sistema inmunológico, ¿sí? Estos son los que van a controlar o tratar de controlar que no se presente la destrucción de nuestro organismo. En ellos está el metrotexate, se ha usado por años con muy buenos resultados en muchos pacientes, la cloroquina y la hidroxicloroquina. Estos medicamentos, digamos que lo que hacen es, con mi ejemplo así básico, es que meten a todas las fuerzas militares de un país encerrados, los controlan. No puede salir ninguno, no importa quién haya sido el responsable, todos están adentro. Entonces, eso obviamente hace que el paciente esté sin defensas. Entonces, es lo que nosotros llamamos un paciente inmunosuprimido. Está un paciente con un alto riesgo de tener gripas, de tener infecciones en su piel, de tener una serie de enfermedades adicionales porque su cuerpo no tiene quien lo defienda. Cuando un paciente no tiene una buena respuesta con estos medicamentos que en teoría son menos agresivos, entonces los médicos reumatólogos están usando hace ya varios años los medicamentos biológicos, que son sustancias que están originadas de un organismo vivo. Dentro de estas sustancias biológicas, que hay una serie, un montón de medicamentos en esta área que se están usando ahora, que son medicamentos bastante agresivos, pero estos medicamentos ya van y atacan, digamos que encierran, no, ellos ya saben que los que están atacando el país son el ejército, entonces cogen y encierran al ejército y lo tienen allá en orden hasta que ellos se regulen y empiecen a hacer su trabajo adecuadamente. No a todo el mundo, sino ya un grupo específico, que son los que llaman las inmunoglobulinas G, los anti-TNFs, o sea, es como depende de lo que encuentren ya los médicos de una manera específica y funcione. Ojo, en estos medicamentos modificadores de la enfermedad, sobre todo en los biológicos, hay muchos estudios previos que se realizan para ver que no vaya a ser, es como es un bicho vivo
que no vaya a generarle más daño al paciente del que no es. Y los controles. Es muy importante los controles porque a veces los pacientes se mejoran, entonces como se mejoran ya no quieren volver al médico, entonces dejan de lado los efectos colaterales que pueden tener sus medicamentos. Vamos a hablar un poco de la nutrición. Aquí hay muchísimas teorías en todas partes. La gente que dice, no, yo ya no como carne roja, yo ya no me volví vegetariano. Entonces otros dicen, que ¿cómo se le ocurre volverse vegetariano? Entonces, en general, el balance es que la nutrición debe ser balanceada. Los pacientes deben tener un buen componente proteínico, vitaminas, un alto contenido de omega 3, calcio, porque todos los medicamentos que predisponen a generar osteoporosis más el deterioro que hay, es lo que los pacientes deben consumir. ¿Qué es lo que pasa? Y pues eso sí, de todos estos años sí lo he visto y lo podría casi que certificar, es que se presenta en estos pacientes, y yo creo que como en todos los seres humanos, un nivel de intolerancia a ciertos alimentos. Entonces yo lo que le recomiendo a los pacientes muchas veces es haga un diario. Entonces hay pacientes que sí se vuelven intolerantes a cierto tipo de comidas. Digamos que, por ejemplo, la carne, que es como la más básica, los que son vegetarianos y la gente de la medicina alternativa han hecho muchos estudios en donde dicen que la proteína de la carne es muy similar a la del cuerpo humano. Entonces, como el cuerpo humano empieza a atacarse, solamente empieza a atacar estas proteínas para desintegrarlas, y después ya se confunde, y por eso, según ellos, muchos de ellos dicen que es el origen de las enfermedades inmunológicas. Pues no hay certeza mucho de eso, pero hay personas que sí se vuelven totalmente intolerables a la carne de cerdo o a la carne de res. Otros pacientes, en un alto porcentaje también, presentan intolerancia a los lácteos. Y esta intolerancia se ve reflejada en la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tuvieron un asado y hace rato no comían carne y comieron carne y al otro día tuvieron dolores articulares o empeora básicamente su cuadro clínico. Entonces, sí es importante identificar a qué alimentos su cuerpo se convierte en intolerable y suplir ese alimento con otro tipo de cosas para complementar lo que le hace falta. En esta parte nutricional sí es indispensable el control del peso, porque necesitamos cuidar las articulaciones. La dieta sí debe ser baja en carbohidratos y azúcares, no solo por el control de peso, sino porque también sí se sabe que hay mucha influencia en lo que no es básicamente saludable para el organismo. La parte emocional es absolutamente importante. Hay enfermedades como la fibromialgia, que es una enfermedad también considerada como reumática, que la gente dice, ay, no, eso es solo psicológico. No es básicamente una enfermedad psicológica, pero estos pacientes, después de tener un diagnóstico con una enfermedad crónica, degenerativa, pues obviamente sus sensaciones son de angustia, de impotencia, de tristeza, de depresión, de sentirse todos los días con ese dolor. Hay pacientes con un dolor tan terrible que el roce de una sábana no lo soportan, por ejemplo, de que coger un vaso con agua es casi imposible. Entonces, obviamente esto genera un desgaste emocional muy importante, y el pensar que esta enfermedad puede ser para toda la vida, pues es peor. Además que si vemos fotos y a alguien le diagnostican artritis reumatoide, las deformidades, entonces las mujeres pues obviamente peor. Es muy importante que tengan un apoyo en esta área, que puede ser obviamente por un profesional de la salud o puede ser por una actividad que le genere una recarga emocional importante. Es indispensable el apoyo de la familia, de su entorno, en donde las personas se desenvuelven. Pero este apoyo no es un apoyo cualquiera, este apoyo parte de que la persona que esté alrededor quiera ayudar a su familiar, debe tener un conocimiento de lo que es su enfermedad, de lo que los medicamentos que le están dando y de cómo eso puede influir en la vida de este paciente para así poderle ayudar. Permitir la capacidad de desarrollar esa capacidad de escuchar, que a veces se nos va a todos, de aprender a dialogar, de la persona poder expresar lo que siente y la familia poder escucharlo y darle una respuesta que sea asertiva. Y acá hay otra cosa súper importante que se ve muy simple, ¿no? Que es ayudar a las personas, pero este ayudar, la verdad, se vuelve
hay que encontrar un punto de equilibrio. Cuando las familias encuentran un paciente con una enfermedad reumática, en términos generales, o se desbordan a ayudarlos, entonces les quieren pasar el vaso con agua, bañarlos, ayudarlos a parar, hacer todo por ellos, o se van al otro extremo. No, tú no te puedes dejar, o sea, párate, tienes que bañarte, tienes que esforzarte, tienes que hacer un intento porque si te quedas ahí te vas a petrificar en poco tiempo. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio en donde les damos una ayuda, pero es una ayuda para que él sea lo más independiente y funcional posible. O sea, ni le pedimos en exceso, ni tampoco lo volvemos un inútil, porque hay que encontrar las maneras para que los pacientes puedan hacer sus actividades básicas cotidianas de una manera funcional y que no les genere el dolor. Ahora sí, pues a lo que más me gusta a mí, que obviamente es la fisioterapia. Como la fisioterapia parte del conocimiento del cuerpo humano, nosotros somos una herramienta fundamental en este tipo de enfermedades. El objetivo principal de la fisioterapia es mejorar los niveles de funcionalidad de las personas, promover la autonomía, la independencia, promocionar la salud y prevenir lesiones mayores, enfermedades mayores, malos hábitos. Evitamos básicamente que las personas sean así. Todo esto en pro de ¿qué? De mantener una calidad de vida para todas las personas que llegan a nuestras manos. En pacientes reumáticos, ¿cuáles son los principales objetivos? Obviamente los pacientes sufren de mucho dolor e inflamación, así que ese es nuestro objetivo básico. Hasta que nosotros no controlemos esta parte, realmente no podemos pasar más allá. Mejorar la movilidad y la función articular, porque es tanta la inflamación y el dolor que lo limita, entonces vamos primero a mejorar eso, a recuperar fuerza, movilidad articular, flexibilidad, funcionalidad y autonomía, a prevenir deformidades e incapacidades. Muchas de estas enfermedades generan deformidades. La artritis, obviamente, una de ellas, la más funcional. La espondilitis anquilosante también genera deformidades. Muchas. Entonces nosotros lo que hacemos es prevenir, que acompañadas obviamente de medicamentos, prevenir este tipo de enfermedades. Enseñarle al paciente cómo cuidarse, cómo él solo desarrollar esas habilidades. Educar al paciente en lo que nosotros llamamos economía articular. Es que si uno puede hacer una actividad que normalmente la hacía con una sola mano, hacerla con las dos, y que no sea solamente una carga de manos, sino de manos, codo, hombro, para que sea un trabajo en conjunto de todas las estructuras que tenemos en nuestro cuerpo. La familia, fundamental, es que educarla exactamente igual. Cómo hacer las cosas de una manera que no se sobrecarguen las articulaciones, de una manera que sea segura para el paciente y que no le promueva aumentar su sintomatología o sus deformidades. Utilizamos muchos medios físicos y en esto también está el dilema de muchas personas. Me pongo hielo, me pongo calor, ¿cuándo me tengo que hacer cada una de estas cosas? Entonces, el componente mental es muy importante. Entonces hay pacientes que en una etapa aguda, nosotros usamos frío normalmente, la crioterapia, en una etapa aguda. Pero a veces el dolor es tal que solo el hecho de nombrarles el hielo, ya para ellos es doloroso imaginarse el dolor que tienen en ese momento para ponerse uno hielo, que el hielo duele. ¿Cuál es la función del hielo? El hielo cierra los vasos, hace lo que nosotros llamamos una vasoconstricción. Entonces cierra los vasos y al cerrar los vasos en una etapa aguda de una enfermedad, pues básicamente ahí lo que hacemos es tratar de disminuir inflamación. Lo usamos a veces combinado con el calor cuando estamos en una etapa crónica. En la etapa crónica hay inflamaciones de mucho tiempo, de más de 6 meses, entonces usamos eso como un efecto de compuerta, porque el calor hace vasodilatación y el frío hace vasoconstricción. Entonces ponemos el frío 5 minutos, cerramos los vasos y después de esos 5 minutos ponemos el calor para que se abran esos vasos y podamos drenar todas esas sustancias que están allí, que es básicamente el objetivo principal en ese momento. Hay muchísimas formas de aplicar el calor. Por ejemplo, la parafina, que es esta, se usa mucho en mano con artritis, con artrosis, en cualquier lesión que tengamos, enfermedad reumática en mano,
para hacer vasodilatación de una manera más puntual sobre articulaciones pequeñas, pero también se usan los paquetes húmedos, los paquetes eléctricos, las bolsas de agua caliente, pañitos húmedos, el sulfato de magnesio en agua tibia. Todo esto nos ayuda a hacer vasodilatación. También el calor lo usamos como una preparación para el ejercicio, ya que al aumentar la circulación en esa zona, nos permite preparar el músculo para soportar y tolerar un poco más la actividad. Cuando un paciente con una enfermedad reumática ha tenido toda esta sintomatología y así ya su enfermedad esté controlada, normalmente hay una pérdida de alineación de su cuerpo. Tenemos una línea medial y de esta línea nosotros tenemos una alineación relativamente simétrica entre el lado derecho y el lado izquierdo y ella se pierde normalmente con nuestras enfermedades. Tenemos una alteración de lo que es el funcionamiento biomecánico del cuerpo. Se altera la forma de caminar, se altera la forma de usar las extremidades por la sintomatología que presenta. Tenemos una pérdida de arcos de movimiento, normalmente va ligada a las deformidades o a las retracciones musculares. Hay una atrofia significa que la masa muscular se pierde. Hay algo que es muy curioso, que hasta a los deportistas de alto rendimiento les pasa, es que uno para trabajar, conseguir un buen músculo, una buena masa muscular, simétrica, equilibrada, trabaja mucho tiempo, pero cualquier persona que termina en una, digamos, incapacidad y no puede mover una extremidad o hacer funcionar una parte de su cuerpo, en una semana puede perder un montón de masa muscular. Entonces, en estos pacientes la atrofia es muy marcada. Debilidad va asociada a la pérdida de masa muscular. Hay muchas deformidades en algunos casos. Ya hoy en día la verdad es que los medicamentos ayudan a que no se presenten tanto. Y cómo recuperar en estas personas la funcionalidad. Para todo esto, lo vital es el ejercicio. Nosotros tenemos que llegar en la fisioterapia a eso, a poder realizar un ejercicio. Hay ejercicios aeróbicos que en estos pacientes es nuestra meta. No es tan fácil, pero es la meta. ¿Por qué? Porque el ejercicio aeróbico, ¿qué es? El ejercicio aeróbico es un ejercicio que ya es un ejercicio prolongado con una carga moderada. En ellos está nadar, caminar, trotar, montar bicicleta, que hace que el corazón trabaje un poco más y permita un ejercicio que involucre todo el cuerpo, básicamente desde la parte interna como la parte articular. Nos hace que el colesterol malo baje y que suba el colesterol bueno. Utiliza la glucosa, así que nos ayuda a controlar la parte de la glicemia y el azúcar en el cuerpo. Mejora la capacidad pulmonar, mejora obviamente la circulación, hace que los músculos y los órganos tengan más oxígeno, porque todo el ejercicio aeróbico, el aeróbico significa eso, que tiene un poco más de aire y llega más oxígeno a toda esta zona. Mejora finalmente la resistencia y la funcionalidad de los pacientes. Nos permite mejorar la absorción del calcio, lo cual permite evitar osteoporosis, mejora el sueño, mejora el ánimo, disminuye el estrés y siempre libera endorfinas, lo cual le genera a los pacientes con traumas emocionales un mayor bienestar y tranquilidad. Pero pues obviamente en este tipo de pacientes no podemos hacer ejercicio como de la noche a la mañana y ese es el problema, es un círculo vicioso, ¿no? Los pacientes no quieren hacer ejercicio porque les genera dolor y no hacer ejercicio les genera más problemas. Entonces, les voy a hablar algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para la prescripción del ejercicio en un paciente reumático. Primero, ¿en qué etapa se encuentra la enfermedad? Las enfermedades tienen la etapa aguda o la etapa crónica. La aguda es la inmediata, es la más agresiva, la que tiene más dolor, donde están más inflamados, pero además viene ligado a la angustia de qué tengo, cómo lo tengo, cómo me voy a tratar, me va a funcionar o no el medicamento. Ahí hay que hacer ejercicio, pero es distinto a lo que hacemos en una etapa crónica. Este es un ejercicio de mantenimiento, es un ejercicio de movilización, es un ejercicio muy sedativo. Nosotras usamos mucho lo que nosotros decimos normalmente movilizaciones pasivas o pasivas activas, que son que nosotros les ayudamos y el paciente lo complementa, o sea, lo hacemos entre los dos. Y si acaso algunos ejercicios activos que ya vamos a ver un poquito cómo es. Y en la etapa crónica es la etapa en que la enfermedad ya está controlada, el paciente ya lo sabe, ya está controlada, no tiene los laboratorios disparados, pero tenemos consecuencias de lo que fue la etapa aguda. Entonces es importante que sepamos qué tratamiento tiene,
qué medicamento está consumiendo, porque eso le afecta a otros órganos, y en qué condiciones terminó después de su crisis, porque a partir de ahí generamos nuestros objetivos de tratamiento. Todo tratamiento en todos los pacientes, pero específicamente en un paciente reumático, es individual y va en pro de generar que el paciente sea independiente. Depende mucho de la respuesta que tenga al ejercicio. Esto suena a frase como de cajón, de que todo el mundo lo dice, pero no todos respondemos igual. Entonces, hay pacientes que caminando media cuadra ya hay respuesta de inflamación articular, por ejemplo. Hay pacientes que hacen, pueden aguantar 3 cuadras y lo toleran bien. Hay pacientes que pueden empezar a nadar de una y hay otros que no. Entonces, cada paciente tiene una respuesta y por eso el ejercicio es muy paulativo y muy pausado. La rutina es única, no hay una rutina que sea igual en cada paciente. Nosotros empezamos, en fisioterapia se trabaja con series y repeticiones. Y aunque parezca como chistoso, nosotros empezamos con 3 series de 5 repeticiones, es decir, 15. Muchas veces en los consultorios en general los trabajan y de una les hacen 3 series de 20 y aguante y tolere y no sé qué. Y no todos los pacientes van así, por eso se empieza siempre con muy pocas repeticiones y según la respuesta del paciente se va aumentando. Depende de la edad, del sexo, de la actividad física que realizara antes de su enfermedad, de su ocupación, porque buscamos que las cosas que hagamos sean en pro de que el paciente siga siendo laboralmente funcional, teniendo en cuenta qué otras enfermedades tiene, qué medicamentos consume y qué deformidades, porque digamos que si un paciente tiene una deformidad hacia flexión de los dedos, no podemos seguir fortaleciendo los músculos flexores porque aumentamos la deformidad. Entonces es muy importante identificar qué deformidades está presentando el paciente para que el ejercicio lo que haga sea contrarrestarla. La tolerancia del paciente, hay pacientes que se cansan con un solo ejercicio, la frecuencia también, entonces definimos si las sesiones de terapia son seguidas, si tolera el ejercicio todos los días o si definitivamente solo puede hacer 3 días o 2 días. Cada paciente tiene su respuesta individual. La intensidad, cuántas veces, cuánta carga le vamos a poner. El programa de ese paciente se debe modificar siempre, porque no, si empezamos con 3 series de 5 no significa que siempre nos vamos a quedar allí. La idea es ir progresando poco a poco. Todos los ejercicios de los pacientes reumáticos deben ser lentos y con un periodo de descanso considerable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que normalmente no cogemos una mano y le hacemos a esa mano todos los ejercicios, sino que hacemos una mano, descansa 2 minutos y mientras tanto hacemos la otra, porque las articulaciones no toleran mucho la carga. Siempre tenemos que mantener la alineación corporal y no hacer compensaciones. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, hay personas que para levantar los brazos, levantan los brazos, pero lo unen con una compensación de músculos flexores del cuello. Entonces levantan los brazos, pero con los hombros, entonces están generando una tensión en toda la columna cervical que es completamente innecesaria. Y esto va ligado a que cada vez que una persona vaya a hacer un ejercicio tiene que tener conciencia de qué es lo que va a hacer y qué músculo está trabajando y para qué es. Entonces, si lo hacemos con esta conciencia, pues es menos probable que hagamos compensaciones con otro tipo de músculos o articulaciones. El incremento de ellos es progresivo. De a poquitos, los pacientes empiezan, yo les empiezo a dejar caminar hasta la esquina, se devuelva, camine 2 cuadras, se siente 1 cuadra y así, poco a poco, según la tolerancia y muy, muy progresivo. En el inicio de los ejercicios, a mí me gusta mucho empezar con arcos submáximos, porque eso genera menos carga sobre las articulaciones y además genera menos presión sobre la parte muscular. En un arco submáximo es más seguro y también psicológicamente les va generando una confianza al paciente de poderse volver a mover. Ay, qué va. Cuando hablamos de ejercicios básicos para empezar, sobre todo en los pacientes que no han hecho ejercicio en mucho tiempo, hacemos lo que nosotros llamamos un ejercicio isométrico. Oh, De hecho, si no me respeta. Pero mira cómo la coge. Mira cómo lo coge. Mira cómo lo coge, tío. Por favor, vamos a desactivar los micrófonos. ya. Solo dejen a la profe. Los ejercicios isométricos
Yo no. Listo. Los isométricos son ejercicios que no requieren una movilidad articular como tal. Por ejemplo, yo sé que todos están sentados, no veo a nadie lamentablemente, lo cual es triste, pero bueno, yo sé que están ahí. Espero que no dormidos. Un ejercicio isométrico es, por ejemplo, ahí todos que están sentados, apretar el abdomen. Entonces, no hay una movilidad como tal de articulación ni de una parte del cuerpo, sino solamente es una contracción del abdomen sin una carga sobre las articulaciones y sin ningún desplazamiento, pero esa contracción de apretar el abdomen o de apretar levemente el glúteo, ¿sí? Nos ayuda inmediatamente primero a mejorar la postura, porque uno no puede estar así con el músculo suelto. Si uno lo contrae, inmediatamente genera una contracción de la postura. Pero nosotros, por ejemplo, en este tipo de pacientes, de verdad el dolor es tal que una sola contracción, por ejemplo, este ejercicio es muy sencillo, el que está en la foto, es una paciente con artrosis, colocar un cojín, una almohada, algo debajo de ellos y pedirle que apriete el cuádriceps, que es este chiquitico que está aquí, que ya tiene una atrofia muscular importante allí, y soltar. El solo apretar y soltar genera una contracción muscular, un reclutamiento de fibras que le empieza al cuerpo y al cerebro también decir, oiga, este es un músculo que está aquí, reclutemos más fibras, entonces no hay tanta pérdida de masa muscular en este músculo. En la posición de boca arriba acostado es como lo que les acabo de pedir. Uno puede pedir al paciente que contraiga el abdomen y el glúteo. No hay un movimiento como tal, pero sí un reclutamiento de fibras. Ese es básicamente un ejercicio isométrico. Se hace en etapas agudas, se hace cuando hay mucho dolor o cuando hay mucha pérdida de masa muscular. Los ejercicios activos ya son ejercicios donde hay una movilización articular, donde nosotros tenemos la carga es el propio peso, entonces es un buen ejercicio, nos permite empezar a tener conciencia del músculo, para qué se utiliza. Por ejemplo, en ese ejercicio de levantar la pierna arriba y abajo, es importante enseñarle al paciente que no levante la pelvis, que no tuerza la espalda, que incluso que no tuerzan hasta la boca porque empiezan como a hacer el ejercicio con todas las partes del cuerpo. Es un ejercicio que tiene un mayor reclutamiento de fibras y que muchas veces en muchos pacientes no se necesita más. Empezamos a aumentar número de repeticiones o número de series para generar un mayor trabajo sin mucha carga. El paciente lo tolera y no tenemos una respuesta inflamatoria. Los ejercicios resistidos, estos sí ya son ejercicios con una carga externa. Se pueden usar en mano pelotas, se pueden usar bandas, pesas, o aparatos externos como las máquinas para trabajar, que siempre debe ser de una resistencia mínima, siempre con pocas repeticiones y va progresando poco a poco según tolerancia del paciente. ¿Qué es importante aquí? Aquí estas dos fotos me encantan, aunque son viejitas, de una paciente con artritis reumatoide. Esta paciente tiene deformidad en flexión y tiene acá, no sé si lo logran ver, en esta interfalángica proximal, una deformidad que nosotros llamamos de cuello de cisne, perdón, en donde hay una hiperextensión de esta articulación. Esta es la misma mano. Aquí ella está haciendo el ejercicio sola y empieza a compensar con los músculos que tiene más fuertes, que son los flexores. Entonces, si nosotros dejamos que el paciente lo haga como a libertad y sin una conciencia, pues este ejercicio así como está, si ustedes ven ahí, se marca un poquito la deformidad como tal por el esfuerzo que hace de hacer el ejercicio. En esta foto, en cambio, está la mano del terapeuta alineándoselo, manteniendo que el músculo que queremos trabajar, que es el que está entre los dos dedos, que él trabaje como debe ser para evitar la deformidad. Entonces, aquí en estas fotos me encantan porque son donde nosotros vemos que un ejercicio de fortalecimiento debe ir enfocado directamente al músculo que nos ayude a contrarrestar la deformidad y hacerlo sin las compensaciones, y para eso es generar la conciencia del paciente de hacerlo de una manera correcta. Ese es como el parámetro básico de un ejercicio con resistencia, si ya es el caso de que lo necesitemos. Los estiramientos, que es parte fundamental de la terapia, que busca obviamente elongar los músculos que hemos trabajado, elongar los músculos que se están deformando, acortando ese músculo. Cuando hay una deformidad, normalmente hay un músculo más corto y unos músculos más largos. Entonces, estiramos los músculos que se estén acortando.
son suaves, deben tener un nivel de dolor mínimo, porque más que dolor es una sensación de tirantez, porque cuando ya hay dolor es porque el uso muscular otra vez genera contracción, o sea, les duele, pero aparte de que les duele, se perdió el estiramiento. Entonces, el objetivo es que esta elongación del músculo sea suave, a tolerancia del paciente, debe durar mínimo 20 segundos para que el músculo logre esa elongación y el músculo termina en una condición de descanso más que de dolor, y sobre todo después de una actividad física. Es como la parte importante del cierre de esto. Les agradezco mucho esta foto, me encanta, el que está ahí chiquitín es mi hijo, pero me encanta por esto, porque cuando un paciente recibe un diagnóstico de una enfermedad reumática, obviamente que esta bolita es chiquita, pero para mi hijo en esa edad no era chiquita, es eso, ¿no? Eso sienten muchas veces, se les vino una ola gigante encima y tienen pues varias opciones, o se hacen los locos y se quedan ahí esperando a que la ola los revuelca, o salen corriendo, pero tarde o temprano los va a alcanzar, o la enfrentan, buscan las herramientas del manejo de la enfermedad y tienen una vida normal, tranquila y una calidad de vida muy funcional, o utilizando todas las herramientas que puede tener para esto. Entonces, pues muchas gracias, espero que no se me hayan dormido, que haya contribuido en parte a eso y que la hayan disfrutado un poco esta charla. Sí, muy interesante. Yo quería dar unas palabras para toda la comunidad unavista que está en estos momentos, para que por favor llenemos la encuesta de satisfacción que al área de bienestar, que somos los encargados de estos encuentros, nos ayudan mucho para saber si les gusta estos temas, si quieren otras experiencias relacionadas a este mismo tema o si les gustaría otras. Entonces, en esa encuesta nos pueden dar sus opiniones y nosotros estaríamos entonces evaluando las próximas experiencias que tendremos. La encuesta está, gracias Diego, la encuesta está en nuestro chat, ahí ven el link, ya la vamos a volver a compartir, entonces para nosotros es importante saber su percepción en estos espacios, no se toman más de 5 minuticos, ahí les recordamos. Bueno, tenemos una mano levantada, Nelson, te escuchamos. Nelson Rojo. Buenas tardes para todos. La siguiente pregunta va encaminada a lo siguiente. De ¿por qué no hay como, igual que hay hartos gimnasios para moldear los músculos, porque no hay tantos sitios de fisioterapia para ayudar a los pacientes con esas enfermedades tan terribles como la artritis reumatoidea y otras más que comentaste? ¿Por qué no hay como ese tipo también de gimnasios que podamos y llevar a nuestras personas para que ellos se puedan recuperar? Ojalá. La verdad es que sería lo ideal, ¿sí? O sea, de verdad hemos progresado en algo, y es que ya en los sitios donde ya hay sitios específicos para el tratamiento de enfermedades reumáticas, y eso está incluyendo una intervención integral, tanto de terapia ocupacional como física. Yo en todos estos años, porque de hecho cuando yo empecé a trabajar en esto, la verdad no tenía idea de una intervención distinta para este tipo de pacientes. Entonces, creo que hemos progresado en eso, en que las CPS están empezando a generar sitios donde un paciente va y allá está todo. El reumatólogo, la terapeuta física, la terapeuta ocupacional, la parte psicológica, el oftalmólogo, porque muchos de los medicamentos alteran la parte de los ojos. Entonces, creo que vamos progresando, ojalá hubiera, pero estos pacientes también le tienen mucho miedo a la actividad física, entonces no creo que sea tan rentable por ahora, pero es muy importante, sí. Gracias. Por ahí había otra pregunta en el chat que dice si hay ejercicios para prevenir estas enfermedades. No, así digamos directamente no, porque como no está definida la causa como tal, no. Pero
es que si todos tenemos un cuerpo saludable, balanceado, porque es que tenemos muchos hábitos inadecuados para hacer ejercicio también, ¿no? Porque nos basamos como en la parte física, entonces queremos ser musculosos y duros y a veces sobrecargamos las mismas articulaciones. Yo diría que los parámetros son los mismos, porque el cuerpo habla. Entonces nosotros tenemos que tener un ejercicio balanceado que permita que tengamos fuertes todos los músculos en general de una manera más simétrica y no los que son estéticamente importantes. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo en un paciente de remisión, digamos, de artritis reumatoide? Eso sí lo he visto yo con mi experiencia no cuantificada, pero sí lo he visto, es que un paciente que tenga una buena masa muscular, que tenga una buena condición física, si tiene otra crisis se deforman menos y se pierde menos su funcionalidad. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio aeróbico, una buena alimentación, no va a garantizar que no le dé, pero si le llega a dar, va a tener como con qué poderse rehabilitar más rápido. Es básicamente la idea, que todos tengamos siempre ese concepto de una alimentación saludable y un ejercicio que sea sano para el cuerpo. Si nosotros sentimos que estamos sobrecargando el cuerpo en una actividad física, pues lo estamos maltratando en vez de ayudarle a que esté en mejores condiciones. Hay otra preguntita de Judith que dice, ¿qué hábitos se deberían mejorar para ayudar al cuerpo cuando se padece de la enfermedad? Bueno, el primero es que creo yo que es muy importante porque es que hay tantas cosas que hay hoy, porque en estos son años y años de enfermedades reumáticas. Lo primero es que siempre tengan en cabeza un médico reumatólogo. Yo sé que los medicamentos literal son terribles, pero yo he visto casos peores de la gente que ha intentado, no estoy en contra de la homeopatía ni de la medicina alternativa, pienso que pueden ser un buen complemento, pero no se puede abandonar del todo lo que es el medicamento, porque estos medicamentos, por horribles que parezcan, es lo que ha permitido que estos pacientes no lleguen a incapacidades severas ni a deformidades tan severas. Entonces, uno, seguir el tratamiento lo mejor posible, buscar un buen reumatólogo y ser juiciosos con todos los controles. Dos, una alimentación sana. Tres, ejercicio. Cuatro, que aprendan a aprender a hacer las cosas. Un ejemplo sencillo pues, con señoras que yo he tenido que les encanta, por ejemplo, jardinear y arreglar sus matas y duran todo el día arreglando las matas y se paran y ya no pueden del dolor de espalda o del dolor de la rodilla. Entonces yo le digo que aprender a dosificar, no es no hacer, no dejar de hacer lo que a uno le gusta y lo que uno quiere. Tal vez uno no debería dejar de hacer nada, sino aprenderlo a hacer de una dosificación distinta. No hay que hacerlo 3 horas, puede hacerse una cosa al día, aprender cómo escuchar su cuerpo, aprender a saber qué se puede y qué no se puede hacer, esforzarse un poco para lograr lo que uno quiere, pero sin sobrecargar el cuerpo. Básicamente yo le daría esos consejos a un paciente. Por aquí nos hablan de que cómo ayuda el cloruro de sodio en las articulaciones. Bueno, eso depende de las enfermedades y es lo mismo como de todas las cosas que hay de la medicina alternativa. Hay algunas cosas que dicen que eso ayuda porque mejora la calidad del cartílago articular, hay otros que dicen que no. Es igual que la glucosamina con condroitín, que la mayoría de médicos sí lo mandan todavía, que es un tratamiento que es por mucho tiempo para que funcione y no le funciona a todo el mundo. Entonces, algunos homeópatas lo utilizan como para mejorar la calidad de la articulación. Listo. Hay otra que si es cierto que los medicamentos que presentan para fortalecer los huesos y articulaciones desde una edad temprana previenen a futuro. Hablamos de osteoporosis. Porque Luz. Buenas tardes, doctora. Hola, Luz. Me refiero a tanta medicamento o vitaminas, más que todo, que promocionan por los medios, digamos, de comunicación, que debe tomar uno antes de, por ejemplo, de llegar a los 50 o antes Sí, de tomarlos desde los 30. Me refiero a todos esos suplementos, digamos, de vitaminas, todo eso, es real. bueno, pues es que puede ser muchas cosas. Por ejemplo, la osteoporosis, que es otro tema así súper grande,
que es donde normalmente las mujeres tenemos una tendencia después de los 35 años a perder masa ósea, la densidad ósea. Entonces, recomiendan siempre empezar a consumir calcio para las mujeres y vitamina D, porque la vitamina D hace que ese calcio se fije a los huesos y el hueso no pierda su masa muscular y así evitar la osteoporosis, porque es una enfermedad que se presenta en un alto índice, es silenciosa y entonces la gente no se da cuenta. En esos casos, sí, la gente considera que es importante y se han demostrado en estudios que hace que la densidad ósea no se dañe. ¿Yo qué pienso? Yo pienso que tomar vitaminas como a lo loco tampoco es lo ideal, ¿sí? O sea, a veces la gente toma y toma y toma de todas las vitaminas y bueno, el cuerpo es sabio, elimina lo que no le sirve. Entonces, pienso que si nosotros buscamos en los alimentos normales que tiene vitamina D, que tiene vitamina E, que nos ayuda a fijar más el calcio, qué alimentos contienen calcio que no sean lácteos, porque la gente ya no quiere consumir tantos lácteos. Entonces, que si nosotros tenemos una alimentación balanceada, los suplementos no son tan necesarios, a menos de que tengamos una enfermedad de base que nos implique consumir las vitaminas. Gracias, doctora, muy amable. De nada. Listo, entonces para terminar, vamos a la última pregunta de Denis. Ella quisiera saber si los coadyuvantes de medicina alternativa como colágeno, glucosamina, magnesio, condroitina ayudan para tener calidad de vida como paciente. Estos son medicamentos que se usan básicamente para la artrosis, porque la artrosis es un deterioro del cartílago articular. Es lo que les explicaba ahorita. Hay estudios que dicen que no. Hay estudios que dicen que sí. Yo, personalmente, con mi pequeña experiencia, pienso que depende de cada paciente. Como todo. Hay pacientes que, y igual pasa con casi todos los medicamentos de las enfermedades reumáticas. O sea, hay pacientes que los absorben, los asimilan y les ayudan y evitan que se haya un mayor deterioro de la articulación. Pero esos son medicamentos que funcionan con el tiempo, o sea, no son medicamentos que yo me lo tomé hoy y ya se me pasó el dolor de rodilla mañana, aunque hay pacientes que dicen que sí, pero eso no es viable. Entonces, todo eso ayuda a mejorar la calidad del cartílago articular, ayuda al colágeno, ayuda a evitar que se desgaste el colágeno nuestro. Entonces, si el cuerpo lo absorbe bien, funciona y les ayuda básicamente a los pacientes con artrosis. Listo, entonces vamos a ir finalizando el encuentro. Muchísimas gracias. No, muchas Doctora. gracias a todos. Espero haber resuelto algunas dudas y bueno, me parece lindo que la gente conozca un poco más de esto porque hay muchos conceptos a veces que son erróneos o que la gente confunde con este tipo de enfermedades. Pienso que la ciencia ha evolucionado mucho y es importante que siempre tratemos como de conocer eso y bueno, ojalá les haya podido colaborar un poco en ampliar el conocimiento en este tipo de enfermedades. Muchas gracias por la invitación de verdad y bueno, acá estoy por cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a todos los participantes. Recuerden estar muy pendientes de las próximas experiencias que vamos a tener y de la encuesta de satisfacción si no la han llenado. Entonces yo creo que ya vamos. Buenas noches a todos. Gracias y buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches, gracias Diana por tu participación, gracias a los asistentes y que tengan todos una excelente noche. Hasta luego.